Permitid que me presente. Soy el tejo más viejo de Asturias. Vivo en Bermiego, una pequeña aldea del concejo de Quirós. No recuerdo cuándo nací. Algunos deducen a partir de las dimensiones de mi tronco que probablemente tengo más de 500 años. 5 siglos. Si yo os contara la cantidad de cosas que he visto en ese tiempo. Por ejemplo, la construcción de la ermita que está a mis espaldas. Una edificación antigua a la que suelen acudir los habitantes de la aldea con frecuencia. Pero hoy quiero hablaros un poco de los míos. Si ahora rompo un silencio de lustros, es para contaros cosas de nosotros y de las comunidades que formamos, de los árboles y los bosques de Asturias. Una historia larga, de inmóvil espera, del silencioso ciclo de nuestra vida. De un principio y un final a veces prematuro, cuando debemos entregar nuestra riqueza. De la silla del labriego al trono del rey, todo es madera, rezaba un dicho popular allá por el siglo XVIII. Hoy el refrán no es tan exacto, pero su espíritu sigue estando vigente. La madera es una materia prima imprescindible en vuestra sociedad. Debéis conocer y reconocer la importancia que tenemos como productores de este material que os es tan necesario. Pero además nosotros, los árboles, ayudamos a mantener la vida en sus formas actuales. E incluso aunque suene pretencioso, participamos de vuestra propia felicidad. No sé por qué. Tal vez sea la edad, pero uno se pone melancólico. Recuerdo ahora a Machado, uno de vuestros mejores poetas. El hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra. Antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robledos de la sierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares, la tempestad llevarse los limos de la tierra por los sagrados ríos hacia los anchos mares. Y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra. Pero regresemos a Asturias. Volvamos al presente. Hubo un tiempo en el que el paisaje vegetal de esta tierra se caracterizaba por la presencia casi continua de árboles. De esta tónica general escapaba y escapa la alta montaña. En ella los fríos y las heladas impiden el crecimiento de árboles y arbustos. No es difícil imaginar el territorio de Asturias antes de la intervención del hombre, ocupado prácticamente por bosques, donde miles y miles de nosotros nos desarrollábamos saludablemente. En el bosque conviven, además de los árboles, plantas de muy distintas características que contribuyen a acentuar el color y la diversidad de estas zonas. Muchos animales tienen también un carácter estrictamente forestal y dependen por entero de los bosques para vivir. Ese es el caso del mítico urogallo, pero también del pito negro, que se alimenta de los insectos que crecen en la madera. Aparece así un conjunto de relaciones que hacen de los bosques comunidades muy complejas, integradas por elementos muy diversos, por más que los árboles sean el más característico. No existe un único tipo de bosque en Asturias. Sin embargo, la mayoría de los mismos pertenecen al grupo de los llamados plano-caducifolios. Con esta denominación se hace referencia a dos de las características más llamativas de los árboles que los integran:
De una parte, por las hojas planas. Y de otra, porque éstas caen anualmente durante las estaciones de condiciones climáticas más adversas. Son precisamente estos cambios que el ritmo de las estaciones introduce en el seno de nuestros bosques uno de los rasgos paisajísticos más representativos de la región y de toda la España cantábrica. Entre los árboles asturianos más característicos se encuentran 3 especies de roble: el albar, el rebollo y el carballo. De hojas lobuladas, a veces resultan difíciles de diferenciar, pues se cruzan unos con otros, dando lugar a distintos híbridos. Los robles pertenecen al género Quercus, palabra latina derivada de otra celta que significaba árbol hermoso o bello. Más de uno, además de bello, ha sido impresionante y célebre por su historia o sus dimensiones. Por desgracia, muchos han desaparecido, como el popular Carballón de Oviedo, que dio origen al apelativo con el que se conoce a los habitantes de esta ciudad y que fue talado en 1879. Hoy, una placa recuerda el lugar en el que se alzó. Entre los que aún se mantienen en pie, destaca el llamado Carballón de Valentín en Tineo, con casi 11 metros de circunferencia en la base del tronco. De tan notable monumento vivo, existen testimonios que acreditan sus extraordinarias dimensiones hace ya más de un siglo. En general, la madera de todos los robles es dura, pesada, de grano fino y muy resistente, cualidades muy apreciadas por quienes han hecho de la tornería un arte. Estos magos del Formón y la Escofina, depositarios de un saber milenario, llegaron a ser en algunos lugares de Asturias, como en Degaña, un gremio muy numeroso. Se les conocía con el nombre de cunqueiros, pues se dedicaban mayoritariamente a la fabricación de cuencos, escudillas y utensilios de cocina. Los artesanos de la madera estaban extendidos por toda la región. Sus habilidades en la construcción de escaños, arcones y otros muebles o enseres eran imprescindibles para amueblar y hacer más confortable la casería. Tan características de nuestros bosques como los robles son las hayas. A pesar del diferente aspecto de su hoja, su corteza o su estampa, hayas y robles pertenecen a la misma familia, la de las fagáceas, denominación que hace referencia a la comestibilidad de sus frutos. La frondosidad, el porte recto de los fustes y la práctica ausencia de matorral da a los hayedos el aspecto soñado para los bosques de los cuentos de hadas. Adentrarse en el interior de un hayedo constituye una de las experiencias más sencillas y agradables que la naturaleza puede proporcionar a los seres humanos. Mientras en los hayedos el árbol casi exclusivo es el haya, no ocurre lo mismo en los robledales. Aquí,
junto a la especie dominante que da nombre al conjunto, no es infrecuente la presencia de otros árboles, como los arces, los fresnos o los serbales, aunque estos suelen aparecer solo por encima de los 600 metros de altitud. Los abedules también participan en todo tipo de bosques, además de formar manchas homogéneas. Estos abedulares se dan en terrenos silíceos y señalan el límite superior de los bosques. Cuando los vemos, podemos tener la certeza de que más arriba, a mayor altura, ya no hay árboles. Mención especial merecen los 3 árboles autóctonos que no pierden la hoja en invierno. El primero de ellos, la encina, es una reliquia de épocas pasadas, en las que las circunstancias climáticas eran más favorables. Por contra, los otros 2, el acebo y los de mi especie, los tejos, rara vez aparecen configurando masas boscosas, siendo más habitual su presencia aislada, salpicados entre hayas y robles. Lo que aún se sigue recogiendo en cantidades significativas en la zona oriental de Asturias es la tila, es decir, la flor del tilo. Sus propiedades sedantes la hacen muy estimada en infusión. Si no son podados, los tilos pueden alcanzar un tamaño notable. Un ejemplo excepcional de más de 20 metros de alto es este de Vidiago, en Llanes. A su sombra, o al menos en la finca donde se encuentra, escribió Zorrilla los versos dedicados a otro monumento natural, el bufón de Vidiago. La distribución original de los árboles en el territorio asturiano no es caprichosa ni debida al azar, sino a los requerimientos de las distintas especies. Así, sauces y alisos, necesitados de humedad, se encuentran en las orillas de los ríos, formando los bosques ribereños. En un corte de la región de norte a sur, la distribución ideal de los bosques podría representarse así. En el occidente aparecerían primero las carballedas, para dar paso a mayor altitud a los rebollares y robledales albares. Más arriba, ya por encima de los 800 o 900 metros, encontraríamos los hayedos. Y ya por último, orlando el bosque, aparecerían los abedulares. Finalmente, ocupando las orillas de los cursos de agua, tendríamos los bosques de ribera. En el oriente el esquema es algo distinto. Una parte de las carballedas es sustituida por encinares y el haya encuentra una distribución más amplia, ocupando parte de los dominios del roble en el occidente. También los abedulares terminales desaparecen y es el hayedo quien ocupa las cotas superiores. Pero los bosques han sufrido transformaciones desde que el hombre es hombre, con periodos especialmente críticos. El siglo XVIII fue uno de ellos. Por entonces la tala para la construcción de barcos fue tan grande que hubo quien denominó a la Armada Española el bosque flotante.
La madera de roble era de las más buscadas. No todas las piezas servían para los astilleros, pero el resto era convertido en carbón vegetal para las fundiciones que fabricaban los clavos, cañones y otros elementos metálicos de los barcos. La tala fue muy intensa en los concejos costeros y en la cuenca del Narcea, donde la madera era arrastrada por el río hasta el puerto de San Esteban. A consecuencia de las cortas masivas, el paisaje fue variando, aunque restos del arbolado original se mantienen en muchos lugares. Pese a todo, en el interior de la región subsisten bosques autóctonos de cierta extensión y envergadura, hasta el punto de que nombres como Muniellos, Hermo, Peloño o Pome se han hecho legendarios. Pero las 325.000 hectáreas que en Asturias se consideran arboladas están muy lejos de corresponder íntegramente a estos bosques. Algo más de la mitad están ocupadas por especies foráneas, entre las que destacan el castaño y los pinos, instalados sobre todo en la zona media de la región, así como el eucalipto en la zona costera. Por la antigüedad de su introducción, cuando menos del tiempo de los romanos, y por sus particulares características, el castaño goza ya de carta de naturaleza en Asturias. Aparece diseminado entre robles o en manchas puras dedicadas al aprovechamiento maderero o frutal. La madera de castaño es la de las tuelas de las mejores cubas y toneles y contribuye a mejorar el sabor y la calidad de la buena sidra. La introducción de pinos y eucaliptos es mucho más reciente. Su proliferación y alguno de sus efectos les ha convertido en árboles polémicos. La madera de estos cultivos, puesto que como tal deben ser considerados, ha sustituido a la de roble y haya en actividades tales como la entibación minera. El eucalipto constituye además la base para la fabricación de la pasta de papel. Estos dos hombres se dirigen en el interior de un hayedo a la busca de un ejemplar al que le ha llegado la hora. La tala de un gran árbol es por sí misma una imagen que impresiona. Son muchos años, muchos anillos en el tronco, los que se vienen abajo con los embates de la sierra. Nunca hasta hoy la capacidad de los seres humanos para transformar la naturaleza había sido tan grande, pero tampoco lo habían sido los recursos disponibles para la preservación del medio natural. En los modernos invernaderos, por ejemplo, se trabaja en el cultivo de plantas de los árboles autóctonos. Es necesario evitar que se malogre la simiente y garantizar el mantenimiento de las distintas especies.
Tal vez sea buen momento este para recordar la influencia que los árboles hemos tenido en la cultura del hombre. El papel que jugamos protegiendo los suelos y las aguas, proporcionando alimentos y materia prima, o simplemente sombra en la que cobijarse. Elegid con sentido y utilizadnos cuando sea preciso. Disponed de aquello que necesitéis, pero asegurad el futuro. Cercioraos de que vuestros hijos puedan disfrutar también de árboles y bosques. En vuestras manos está. Y ahora, disculpad que vuelva a mi silencio. Los años me fatigan. No olvidéis lo que habéis visto. Pensad en ello y haced lo posible porque otros árboles, hoy jóvenes, lleguen a ser centenarios como yo. Hasta siempre. Yo conocí este bosque en primavera. Era verde y por todas partes brotaban sonidos que anunciaban el despertar de la vida. Lo conocí en otros inviernos, vestido entonces con el blanco de la nieve y el gris de los árboles desnudos. Pero es ahora, en otoño, cuando su belleza se hace serena bajo los tonos amarillos, pardos y rojizos que despliegan mil matices para difuminar los contrastes. Así son los bosques de hoja caduca, cambiantes siempre con el calendario. Se encuentran en muchos lugares de la España húmeda o atlántica, que ambos nombres sirven para referirnos a las tierras de la cornisa cantábrica y las laderas pirenaicas. Su clima permite ver en ellas una vegetación que no encontraréis en el resto de la península ibérica. Llueve mucho en Asturias. Por doquier surgen formaciones arbóreas de hoja caduca. Hayedos, robledales y abedules son en esta tierra paisajes familiares. Sin embargo, la acción del hombre ha reducido notablemente su extensión. Esta es Asturias, observada por el ojo electrónico de un sensor instalado en el Landsat 2. Este satélite, dedicado al estudio de los recursos naturales, utiliza la técnica del falso color para mostrarnos en rojo las zonas de vegetación fresca, que en realidad son verdes. Por contra, muestra en verde la vegetación seca, el secano que tanto abunda al sur de la cordillera cantábrica. Observemos cómo el rojo domina en la fotografía, o sea que Asturias es verde. Los principales bosques están hoy en el interior, y son escasas las manchas de cierta extensión. Abundan, eso sí, pequeños y fragmentados bosquetes, testigos de un esplendor ya desaparecido. Muniellos, hoy reserva biológica, es un buen ejemplo de las forestas que antaño cubrían Asturias. Muniellos, tanta vida, tanta belleza en otoño. Lo cierto es que Muniellos se integra en un conjunto forestal más amplio que comprende los montes adyacentes, ocupando una superficie próxima a las 5.600 hectáreas. Sobre el substrato original han actuado varios agentes erosivos que le han dado su peculiar fisonomía. Uno de ellos ha sido el hielo, el glaciar, originando un relieve muy característico
solo apreciable en los niveles superiores entre 1300 y 1650 metros, que constituye el techo de Muniellos. Las pequeñas lagunas que existen en la cabecera del valle de la Candanosa son el testigo más significativo de la antigua actividad glaciar. Están escalonadas y son llamadas, comenzando por la más alta, la Peña, la Grande, la Honda y la Isla. La Peña, así llamada por estar al pie de un peñasco, se encuentra habitualmente seca. La Grande es la de mayor tamaño y tiene forma de zapatilla. La Honda recibe este nombre por error, acaso por capricho, pues la más honda es la anterior. Y por último, la Isla, llamada así porque sus aguas rodean un pequeño islote. Son pequeñas, apenas 175 metros de longitud en la mayor, y en eso reside gran parte de su encanto. En eso y en las cascadas que se forman cuando el agua rebosa y salta de una a otra hasta caer en la isla, que es circular y no tiene más de 80 metros de diámetro. Ellas son el espejo donde los centenarios árboles de Muniellos acuden a peinar sus ramas. Estos riachuelos y arroyos, nacidos en las zonas altas, tienen gran capacidad de erosión. Ellos han sido los responsables de modelar la reserva entre los 1300 y los 670 metros, siendo esta altitud la más baja de Muniellos. Es cierto que a la acción de las aguas responden los valles principales y secundarios, así como las innumerables vallinas o pequeñísimos valles que provocan en el caminante la sensación de que Muniellos es tan infinito como su belleza. Todo bosque ha de tener un señor. El de Muniellos es el roble. Las distintas especies de roble son elemento dominante, casi exclusivo, dentro de la masa arbórea. Existen en Muniellos ejemplares muy viejos que superan en su base los 6 metros de perímetro. En la base del tronco está el musgo, que la humedad otoñal convierte en tapiz de verde deslumbrante. Fijémonos en este musgo. Junto con la tierra y la materia orgánica que está retenida en las grietas y hendiduras de la corteza, sirve de suelo a helechos y pequeñas arandaneras. Los líquenes que cubren las ramas y buena parte del tronco son de familias distintas. Siendo estos líquenes muy sensibles a la contaminación atmosférica, hasta desaparecer a causa de esta, su abundancia en este bosque es el mejor indicador de cuán puro es aquí el aire, de cuán saludable es un paseo bajo estos árboles. Observemos ahora cómo germina la vida en estas pequeñas bolas que cuelgan de ramas y hojas. Distintas especies de avispas inyectan sus huevos en el árbol. Al romperse los huevos salen las larvas. Su presencia provoca en el árbol un crecimiento anormal y se forman estas bolas que se llaman agallas.
Al levantar la corteza de un roble, especialmente en las ramas más secas y podridas, nos encontramos con una multitud de pequeños invertebrados que aquí desarrollan todo su ciclo vital o gran parte de él. En la madera hallan refugio, comida y condiciones favorables para su reproducción. El pito negro sabe todo eso y además necesita a estos pequeños animales como base de su dieta alimenticia. Mientras recorre el tronco, descendiendo en espiral, su potente pico busca el sitio donde, cual hábil formón, dejará al descubierto el preciado manjar. Observemos su hermoso plumaje. Solo podremos verle en los bosques maduros de la cordillera Cantábrica, los Pirineos y el Sistema Central. La jineta, como muchos humanos, prefiere la noche para salir. En el roble encuentra su refugio diurno. Con el crepúsculo lo abandona para ejercer sus habilidades cazadoras. Pero no solo hay robles en Muniellos. Las hayas salpican su presencia y en ocasiones forman rodales puros. También hay por doquier otras especies, dependiendo su presencia de las circunstancias del suelo, humedad y altitud. Encontramos sauces, alisos, fresnos, servales, avellanos y abedules. Estos últimos forman, por encima de los 1300 metros, una masa homogénea que, a modo de orla, limita el bosque por la parte superior. Un bosque no es ni más ni menos que una comunidad formada por muchos seres diferentes que se relacionan entre sí y que están sometidos en cada momento a unas condiciones relativamente uniformes. Otoño. Se agota en el bosque una forma de vida y otra nace. Desde el punto de vista astronómico, el otoño es la estación comprendida entre el equinoccio de septiembre y el solsticio de diciembre. Dice el refrán que el día de San Mateo tanto veo como no veo, dando a entender que en esa fecha es idéntica la duración del día y de la noche. A medida que avanza el calendario, el primero se acortará y se alargará la segunda. La meteorología hace del otoño una primavera al revés. Por un lado, las lluvias y nieblas se hacen más frecuentes, convirtiendo la estación en la más húmeda del año. Por otra parte, si en primavera la temperatura fue en aumento hasta alcanzar los máximos estivales, ahora disminuye lentamente para llegar a las mínimas del invierno. Sin embargo, este cambio no es un proceso continuo y es típica del otoño la alternancia entre periodos de buen y mal tiempo, dando lugar a veranillos como el de San Miguel o el de San Martín, que son aprovechados por algunas plantas para echar las últimas flores del año. Esta variación de las condiciones ambientales va pareja con los cambios biológicos que registra el bosque. Las duras condiciones climáticas del cercano invierno van a crear serias dificultades a un buen número de seres vivos para mantenerse. Los árboles de hoja caduca se defienden de estas condiciones adversas perdiendo las hojas. Entonces cesa la fotosíntesis, ese proceso que transforma la energía solar en alimento propio y que se realiza en las hojas. Al cesar, el crecimiento se detiene hasta la primavera siguiente. En definitiva, hay que adaptarse al invierno que se avecina, y eso afecta incluso al más versátil de nuestros carnívoros, el zorro, que muda su pelaje para volverlo mucho más denso y así abrigarse. Pero el otoño es también la estación de los frutos. Arándanos, moras,
avellanas, bellotas y un largo etcétera llenan el bosque. Los frutos representan la continuación de la vida. Por un lado, portan las semillas que originarán nuevas plantas. Por otro, un buen número de animales van a depender de este recurso para sobrevivir. El otoño supone para muchos animales una disminución, en todo caso una variación, de los recursos disponibles. La ardilla, que en la primavera y el verano se ha estado alimentando de tallos frescos, tiernos brotes y hojas, ve cómo estos se van haciendo más escasos y cambia su dieta hacia los frutos secos. Además de comer en el momento avellanas o castañas, recoge muchas más que almacena en su nidal, en cualquier oquedad de un árbol, donde en invierno las devorará a salvo de toda inclemencia. Este común arrendajo, aquí llamado glayo, recorre incansable el bosque en busca de bellotas. Utilizando con sorprendente habilidad el pico, corta la envoltura del fruto y da buena cuenta de su interior. Sin embargo, el arrendajo también muestra una actitud previsora y entierra bellotas por doquier. Para recuperarlas más tarde, cuando el hambre azuce y los alimentos sean escasos, el arrendajo debe contar con una buena memoria, pero es inevitable que algunas se le olviden. Este animal colabora así al nacimiento de nuevos robles. Hay otros animales que prefieren cargar con la despensa a cuestas. Entre ellos tenemos al más corpulento de cuantos mamíferos pueblan la cordillera cantábrica, el oso. Este animal come frutos de todo tipo durante el otoño, acumulando grasas y engordando día a día de forma ostensible. Poco después, a mediados de diciembre, el oso se retirará a una cueva apartada en la que pasará el invierno en un semiletargo que, contra la creencia más generalizada, no es una verdadera hibernación. En este periodo vivirá a expensas de las reservas que acumuló en el otoño. Cuando en la primavera siguiente el oso salga de la cueva, habrá perdido muchos kilos de peso. Este acróbata es un murciélago, y él sí hiberna. Estos mamíferos alados disminuyen temporalmente sus ritmos cardíaco y respiratorio, equiparan su temperatura a la del entorno y se mantienen utilizando las grasas acumuladas en sus cacerías otoñales de insectos. La hibernación es una estrategia muy extendida entre los animales que no tienen capacidad para mantener constante su temperatura corporal y que, por tanto, dependen de la exterior para su actividad. Es el caso de los anfibios y los reptiles. A pesar de ello, las especies de estos grupos se comportan de modo diferente frente al frío. Así, la mayoría de las lagartijas, las víboras y los sapos se entierran en cuanto las temperaturas comienzan a disminuir. Pero la salamandra resiste mejor y solo cesa en su actividad cuando las mínimas son extremas. ¿Y las plantas?
no pueden enterrarse ni moverse. Están inevitablemente ligadas al lugar donde nacen. Los árboles recurren a la caída y renovación de sus hojas, un mecanismo muy ingenioso que les permite adaptarse a los inviernos rigurosos, a los estíos suaves y no secos. Desechar todos los otoños un follaje denso y abundante puede parecer una solución costosa, pero los árboles retiran de las hojas antes de su caída la mayoría de las sustancias difíciles de fabricar, y además ya en el suelo las hojas muertas no se desperdician, sino que se reciclan eficazmente. Es la vida en estado puro. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Muchos animales, ellos sí, pueden realizar grandes desplazamientos y aprovechan esta aptitud para combatir el frío huyendo de él. En definitiva, esto es lo que hacen las especies migratorias. El águila calzada, la más pequeña y grácil de las águilas ibéricas, es un buen ejemplo. Esta bella rapaz viaja al inicio del otoño cerca de 1500 kilómetros para trasladarse desde Muniellos hasta sus cuarteles de invierno en el norte de África. Unos se van, otros vienen. La paloma torcaz cría principalmente en el norte de Europa, pero al llegar el otoño se traslada a latitudes más meridionales, instalándose en España y otros países del sur de Europa. Aunque la mayoría de ellas prefieren las dehesas extremeñas, algunas gustan de los bosques cantábricos, donde encuentran condiciones menos adversas que en sus países de origen. Muniellos resulta ser para la paloma y para otras especies, como el zorzal alirrojo, un buen lugar de invernada. Y hay quienes permanecen sin cambios, ni se van ni vienen, ni se sienten especialmente afectados por el otoño. Los acebos, por ejemplo, no pierden las hojas. Son árboles perennifolios. Su verde oscuro y brillante contrasta con el amarillo que los rodea, como un desafío vegetal. Tal vez por eso, buen número de animales recurren al acebo buscando refugio y alimento. El urogallo es uno de ellos. La espesura de la acebera le cobija tanto frente a los temporales de viento, agua o nieve, como ante los depredadores. En los grandes bosques de coníferas del centro y norte de Europa, la dieta del urogallo está compuesta durante todo el año, básicamente, por las agujas de los pinos. Sin embargo, en estos bosques de hoja caduca de la cordillera cantábrica, la dieta es más variada y las hojas y frutos del acebo juegan un papel muy importante cuando otros alimentos escasean. Otro árbol que, como el acebo, permanece constantemente verde es el tejo, tan unido a la tradición y a la mitología astur. El origen de tantas leyendas debe estar en su extraordinaria longevidad, que puede superar los 1000 años, y en su gran poder tóxico, del que solo se libra la corteza cérea que envuelve su fruto. Pero si el otoño es la estación de los frutos, no lo es menos de las setas. La elevada humedad ambiental va a favorecer la proliferación de estos curiosos vegetales que no poseen clorofila, no realizan la fotosíntesis y, al contrario que los demás, están obligados a alimentarse de sustancias orgánicas vivas o muertas. El medio forestal es muy rico en setas, muchas de ellas con gran valor culinario. Recomiendan los gastrónomos la caza, el vino y las setas para comerse de golpe un trozo de otoño. Este jabalí parece seguir el consejo
Y sin despreciar ningún otro alimento, no pone mayor reparo a muchas de las setas que encuentra en su camino. Gusta mucho el jabalí de bañarse y revolcarse en el barro y por el suelo, lo que hace por darse placer y por higiene, pues le sirve para desparasitarse. El jabalí engorda mucho en otoño, como preludio de un celo que suele ocurrir a mediados del invierno. Solo entonces, en la época de apareamiento, es normal ver a machos y hembras juntos. La jabalina parirá luego de 1 a 10 crías, aunque la cifra normal se sitúe entre 3 y 8. Los jóvenes jabatos reciben también el nombre de rayones, por las rayas de color pardo que les cubren todo el cuerpo. En Muniellos, donde no hay animales domésticos, la dieta de los grandes carnívoros se basa exclusivamente en los animales silvestres que logran abatir. El lobo está aquí en la cima de la pirámide ecológica. Se alimenta de una amplia gama de animales de caza, incluso de carroña. Abatir un animal grande, por ejemplo un jabalí adulto, es tarea que suele exigir una acción coordinada entre varios lobos, y aún así el éxito no está garantizado. Con frecuencia deben conformarse con presas más pequeñas. Observemos unos lobos. Una jabalina que protege a su pequeño rayón. La vida y la muerte. Es la ley no escrita de Muniellos. Este corzo, el más pequeño de los cérvidos que viven en Asturias, perderá en este otoño la cornamenta, pero a los 2 o 3 meses lucirá una nueva prácticamente formada. Así siempre, otoño tras otoño. Los ciclos se suceden y se integran en otro más amplio, el de las 4 estaciones. Esta corneja volverá a sobrevolar el bosque cuando los árboles se vistan en primavera con hojas verdes y frescas recién salidas. Porque la vida, aunque ahora atenuada, continúa en Muniellos. Atardecer y otoño tienen mucho en común. Ambos preludian el fin de algo que siempre vuelve a nacer.